Imagina vivir en un vecindario tranquilo, casas normales, familias normales, y que uno de tus vecinos, el que sonríe, el que te saluda, el que incluso participa en la iglesia, sea en realidad un asesino en serie que lleva décadas ocultándose. Un hombre que no solo mataba, sino que necesitaba ser reconocido por ello. Este es el caso de Dennis Rader, el hombre que firmaba sus crímenes con 3 palabras: bind, torture, kill. Bienvenidos a Anatomía Criminal. Dennis Rader nació en 1945, en Kansas, y si uno mira su infancia desde fuera, no hay nada especialmente llamativo. No es la típica historia de abuso extremo ni de caos absoluto. Pero hay algo importante. Él mismo contó que de pequeño sentía que sus padres estaban ausentes emocionalmente. Trabajaban mucho, estaban poco, y él empezó a desarrollar un mundo interno muy particular. Un mundo donde lo que más le fascinaba era el control. No estamos hablando todavía de crimen. Estamos hablando de fantasías. Fantasías donde él dominaba completamente a otra persona, donde tenía poder absoluto. Y esto, en psicología, es clave, porque cuando este tipo de fantasías se repiten durante años, pueden convertirse en una necesidad. Durante su adolescencia, esto no desaparece. Al contrario, evoluciona. Empieza a espiar, a observar, lo que se conoce como voyeurismo. También experimenta con ataduras, con esa idea de controlar físicamente a alguien. Y aquí ocurre algo importante. La fantasía empieza a quedarse corta. Y cuando eso pasa, algunos perfiles necesitan llevarlo a la realidad. Avanzamos a los años 70. Dennis Rader ya tiene una vida completamente normal. Se casa, tiene hijos, trabaja. Es, literalmente, el vecino típico. Pero dentro, esa necesidad sigue creciendo. El primer crimen de Dennis Rader ocurrió el 15 de enero de 1974, en Wichita, Kansas. Ese día entró en la casa de la familia Otero. Dentro estaban 4 personas: Joseph Otero, su esposa Julie, y 2 de sus hijos, Josephine, de 11 años, y Joey, de 9. No fue un acto improvisado. Rader llevaba tiempo observándolos, sabía quiénes eran, cómo vivían, y había construido en su mente, una y otra vez, cómo iba a suceder todo. Cuando entró en la casa, tomó el control de la situación casi de inmediato. Los reunió, los redujo y los ató. Ese detalle no es menor. Para él, el atar no era solo una forma de someter, era una parte esencial de su fantasía. Durante lo que ocurrió dentro de esa casa, no solo hubo violencia física, sino también un componente claro de control psicológico. Intentaba imponer órdenes, marcar el ritmo, como si todo fuera una escena que ya había ensayado mentalmente. Pero la realidad no sigue guiones, y aún así, continuó. Acabó con la vida de los 4 miembros de la familia dentro de la casa, utilizando métodos de estrangulamiento y asfixia, en un proceso que fue progresivo y calculado. No fue rápido, no fue impulsivo, fue, como él mismo lo concebía, un acto meticulosamente planeado. Los cuerpos fueron descubiertos ese mismo día, cuando la ausencia de la familia empezó a generar preocupación, y alguien cercano alertó a las autoridades. Ese crimen no solo marcó el inicio de su historia como asesino, fue el momento en el que Dennis Rader comprobó que podía convertir sus fantasías en realidad. Y una vez que cruzó esa línea, ya no hubo vuelta atrás. Durante los siguientes años, entre 1974 y 1977, empieza a construir su identidad como asesino. No solo comete más crímenes, sino que empieza a comunicarse. Envía cartas a la policía y a los medios, describe lo que hace, y aquí es donde ocurre algo muy revelador. Se pone nombre a sí mismo: BTK, bind, torture, kill, atar, torturar, matar. No es solo un apodo, es una declaración de quién es. Porque BTK no solo quería hacer esto, quería que el mundo lo supiera. A finales de los 70, su forma de actuar ya está completamente definida. Es lo que se llama un asesino organizado. Observa a sus víctimas durante días o semanas. Planea todo con detalle. Lleva herramientas preparadas,
No deja casi nada al azar. Y mientras tanto, su vida sigue, trabaja, va a la iglesia, cuida de su familia, y esto es lo que hace este caso tan inquietante, porque no hay dos versiones de él que se mezclen. Hay dos versiones completamente separadas, lo que en psicología se puede entender como una disociación funcional, una vida normal por fuera y una completamente distinta en secreto. Pero lo más perturbador no era solo lo que hacía con sus víctimas, sino lo que hacía cuando nadie lo veía, porque en privado Dennis Rader recreaba sus propias fantasías, incluso consigo mismo. Se fotografiaba, se ataba, recreaba escenas que ya habían ocurrido o que solo existían en su mente. Y esto, en criminología, tiene nombre, se llama refuerzo de fantasía. Es cuando el agresor no necesita cometer el crimen constantemente porque puede revivirlo mentalmente o incluso recrearlo físicamente, como en este caso. Pero hay más. También encaja con lo que se conoce como parafilia de control, una forma de excitación psicológica donde el placer no viene del daño en sí, sino del dominio absoluto, del control total sobre una situación o una persona. Y en su caso, ese control era tan importante que incluso cuando no había víctima, él mismo ocupaba ese lugar. Se convertía en actor y espectador al mismo tiempo, como si necesitara seguir alimentando esa identidad, incluso en soledad. Porque para BTK, el crimen no era solo un acto, era un ciclo que no terminaba cuando todo acababa, sino que continuaba en su mente, en sus recuerdos, y en esas escenas que recreaba una y otra vez. Como si el crimen nunca desapareciera, solo cambiara de escenario. Durante los años 80, esta doble vida continúa. Sigue cometiendo asesinatos, pero cada vez más espaciados. No necesita hacerlo constantemente, porque para él, la fantasía sigue siendo parte del proceso. Revive lo que hizo, lo recuerda, lo reconstruye mentalmente, y eso le alimenta durante un tiempo, hasta que necesita repetir. En 1991 ocurre algo curioso. Se detiene, deja de matar, deja de escribir, desaparece. Durante más de una década no hay señales de BTK. La policía no sabe si está muerto, en prisión, o simplemente ha dejado de actuar. Y durante todo ese tiempo, él sigue viviendo su vida normal. Trabaja como funcionario local, sigue en su iglesia, sigue siendo invisible, hasta que en 2004 pasa algo clave. BTK vuelve, pero no vuelve con un crimen, vuelve con una carta. Después de años en silencio, necesita volver a ser visto, necesita reconocimiento. Esto es puro narcisismo criminal. No le basta con haberlo hecho, necesita que otros lo sepan, y empieza otra vez el juego con la policía. Envía mensajes, paquetes, pruebas. Se siente listo, intocable, pero aquí comete un error. El error que lo va a destruir. En uno de sus envíos, manda un disquete, y antes de enviarlo, pregunta a la policía si pueden rastrearlo. Le dicen que no, y él confía, pero sí podían. Los metadatos del archivo revelan información clave, un nombre, una organización, y poco a poco todo apunta a una sola persona, Dennis Rader, el vecino normal, el hombre de iglesia, el padre de familia. En 2005 lo arrestan, y cuando lo interrogan, confiesa, sin presión, sin emoción, sin culpa. Describe sus crímenes como si estuviera explicando un procedimiento. Frío, metódico, como si hablara de otra persona. Durante el juicio ocurre algo aún más perturbador. Da detalles, muchos, y lo hace con una especie de orgullo contenido. Aquí es donde encaja perfectamente el perfil. Psicopatía con rasgos narcisistas. Falta de empatía, necesidad de control, necesidad de reconocimiento. Hoy, Dennis Rader sigue en prisión, cumple múltiples cadenas perpetuas y nunca saldrá. Pero lo más inquietante de esta historia no es solo lo que hizo, es cómo lo hizo. Durante décadas, nadie sospechó, porque no parecía un monstruo, parecía normal, y eso es lo que realmente da miedo, que a veces el peligro no se ve, se esconde a plena vista, y sonríe. Si te interesa entender la mente criminal más allá de los titulares, suscríbete a Anatomía Criminal. Aquí no solo contamos historias, las analizamos. Nos vemos en el próximo caso.